A month ago Un mes atrás, and 2 weeks ago, 2 semanas atrás, I preached about two misconceptions he predicado acerca de conceptos equivocados about discipleship. acerca del discipulado. If you weren't here and you would like to listen to them, Si tú no estabas aquí y te gustaría escuchar estas you can go on predicaciones, Facebook and they will be there. puedes ir a Facebook, estarán ahí. You know. And today what I will preach Lo que voy a predicar hoy will confirm what I have said a month ago and 2 weeks ago. va a confirmar lo que estuve diciendo un mes atrás y 2 semanas atrás. And I would like to open with a verse Me gustaría empezar con un versículo found in Colossians que se encuentra en la epístola a los Colosenses, chapter 1, en el capítulo 1, verse 18. el versículo 18, que dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. And then we can read in chapter 2 of the same book, Después podemos leer en el capítulo 2 de la misma epístola, verse 18 and 19. el versículo 18 y 19, que dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Verse 19 is a very important verse. El versículo 19 es un versículo muy importante. And let's pay attention to every word in that verse. Poned atención a cada una de las palabras de este versículo. And not holding fast to the head, Y no haciéndose de la cabeza, from whom all the body, en virtud de quien todo el cuerpo, nourished and knit together by joints and bands, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamentos, grows with the increase that is from God. crece con el crecimiento que da Dios. Now this message I will preach El mensaje que voy a predicar is one of the most basic message you can hear es uno de los mensajes más básicos que tú puedas oír about the Christian faith. acerca de la fe cristiana. And it can help you to understand what the Christian life is. Y puede ayudarte a entender lo que es la vida cristiana. How it works. ¿Cómo funciona esto? Here speak at the end, as we have read, it says that the body can grow with the increase that is from God. Al final de lo que hemos leído dice que el cuerpo puede crecer con el crecimiento que da Dios. Why Paul specified which kind of increase it will be? ¿Por qué será que Pablo especifica qué tipo de crecimiento va a ser? He speak about an increase that is from God. Habla de un crecimiento que proviene de Dios. This obviously implies that there is other sort of increase. Y eso implica que también haya otros tipos de And crecimiento. the most common one El más común would be the increase that is from men. sería el crecimiento que proviene desde el hombre. So here we have the increase that is from men, Entonces tenemos un crecimiento que proviene desde el hombre, and far away on the other side, y al otro lado, muy lejos, está we have the increase that is from God. el crecimiento que proviene de Dios. And we have read that the increase that is from God Y hemos leído que el crecimiento que proviene de Dios occur acontece when nourishment is being ministered by the head through joints and bands, cuando el cuerpo viene alimentado a través de coyunturas y ligamentos, through the head, a través de la cabeza. and this causes that increase.
Y es eso que causa este crecimiento. Nourishment proceeding from the head. El crecimiento, el nutrimento, ¿cómo se dice? Nutrimento, ¿no? El alimento proviene desde la cabeza. And as we have read, the head is Christ. Y como hemos leído, la cabeza es Cristo. And this food, let's say this nourishment, Y esa comida, este alimento, pass through joints and bands pasa a través de coyuntura y ligamento to reach all the members that are attached to the head. para alcanzar todos los miembros que están juntados a la cabeza. So the first thing I want to say, Así que la primera cosa que quiero decir, and I want to put emphasis on, y quiero poner énfasis sobre esto, is that it is very important es que es muy importante, if we are Christian, si nosotros somos if cristianos, truly we are Christian, si verdaderamente somos it's cristianos, very important to see that our attachment with the head is healthy. es muy importante ver que nuestro estar unidos a la cabeza sea saludable That our joints and bands are good. y que nuestras coyunturas y ligamentos sean buenos, That the unity between us and the head is real. que la unión entre nosotros y la cabeza sea buena, sea real, That the fellowship we have with Christ que la comunión que tenemos con Cristo is real sea real and healthy. y sana. What can make it not healthy? ¿Qué puede hacer que esta comunión no sea Well, in sana? brief, we can resume it in one word: En pocas palabras, pudiéramos resumirlo con una palabra: sin. el pecado. Sin can interfere tremendously. El pecado puede interferir de una manera It tremenda. can work in such a way Puede obrar de tal forma that somebody will not be united to the head. que alguien acabará no siendo unido a la cabeza. And if we are not united to the head, Si no estamos unidos a la cabeza, we can still experiment a certain increase. aún podemos experimentar un cierto tipo de crecimiento. But it will be the increase that is from men. Pero es un crecimiento que proviene desde el I hombre. might live in sin, Yo puedo estar viviendo en pecado and I can use my intellect y puedo usar mi intelecto to find something in God's word, para encontrar algo en la palabra de and I will Dios. quote unquote increase in knowledge, falsely called, Y voy a poder crecer en el así falsamente llamado conocimiento. and it seems I'm learning, Y parece como que yo esté creciendo, I advance, esté yendo hacia adelante. I go up, Voy arriba, I grow, crezco. but that can be only the increase that is from men. Pero es que esto puede ser solamente el crecimiento que proviene desde el I hombre. repeat, the increase that is from God, Lo repito, el crecimiento que proviene de Dios it's when somebody is well attached to the head, es cuando alguien está bien pegado a la cabeza. and the nourishment of the head Y el alimento que proviene desde la cabeza is communicated to the members viene comunicado a los miembros through joints and bands. a través de las coyunturas y los ligamentos. Which kind of nourishment? ¿Qué tipo de alimento? Well, I would like to read a verse in the book of Isaiah, Pues me gustaría leer algo en el libro de Isaías, chapter 7, en el capítulo 7, verse 14 and 15. el versículo 14 y 15. Here it speak of Christ. Aquí habla de Cristo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Now here it speak of Jesus, Aquí habla de Jesús and it says he will eat curds and honey, y dice que comerá mantequilla y miel that he may know to refuse the evil and choose the good. hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. And I remember when I was new in the faith,
Io mi ricordo che quando io era joven en la fe, I will read this verse, yo leía este and I versículo couldn't quite understand y casi que no podía entender what eating curd and honey had to do qué tenía a ver el comer mantequilla y miel with the ability to discern between what is evil and what is good. con la capacidad de discernir lo que fuera bueno y lo que fuera malo. I remember I used to read the verse and says, Me recuerdo que yo acostumbraba a leer este versículo y decía, there might be a meaning behind it, but I don't, tiene que haber un sentido detrás de todo esto. I don't Pero think if I start to eat milk and honey, curd and honey, it will help me any. yo no creo que si empiezo a comer leche y miel o mantequilla y miel, que esto me vaya a ayudar en absoluto. To discern what is good and what is bad. En lo que tiene a ver con el discernir entre lo bueno y lo malo. But as we all know, Pero como todos sabemos, when God spoke of the promised land, cuando Dios hablaba de la tierra He prometida, spoke about milk and honey. Él hablaba acerca de miel y de mantequilla. And milk and honey La leche y la miel represent the nourishment representan el alimento coming from the land of God. que proviene desde la tierra de Dios. And Jesus only ate Y Jesús solamente se alimentaba what proceeded from the land of God. de lo que procedía desde la tierra That de is, Dios. he always ate what was good, Es como decir que él siempre comía lo que era bueno, perfectly good. perfectamente bueno. Spiritually speaking, we could say Hablando espiritualmente, pudiéramos decir healthy food. comida He saludable. ate what was pure. Él comía lo que era puro. And therefore, when you eat always what is perfectly pure, Por lo cual, cuando comes lo que es perfectamente puro, what is good, lo que es bueno, you develop the skill tú desarrollas un hábito, to discern, una habilidad, to discern la habilidad de discernir when something is bad. cuando algo es malo. If every time I eat something very, very good, Si cada vez que yo como me alimento con algo que es muy, muy bueno, and that's what I eat, y esto es porque lo como, es lo que como, the moment I would take something bad, en el momento en el cual yo cojo algo que sea malo, I will discern that it is bad, voy a discernir que esto es malo and I will spit it out. y lo voy a escupir. The son of Americo and Luisa, El hijo de Américo y de Luisa he lives in Finland, vive en Finlandia and he's one of the expert about coffee in the land. y él es uno de los expertos en café de la He tierra. compete Hace competiciones and he knows if coffee is good or bad. y él sabe si el café en cuestión es bueno o malo. And he knows that there is all kind of coffee. Y él sabe que hay todo tipo de café. So coffee doesn't always taste exactly the same, Y que el café no siempre tiene el mismo gusto. but he knows when it's well done and when it's not. Pero él sabe cuando el café ha sido hecho bien y cuando no. Because he always take the coffee, the good coffee. Porque siempre toma un buen café. The machines that made the coffee Las máquinas que hacen el café must be calibrated perfectly. tiene que ser calibrada a la perfección. And the coffee must be the right kind. And El anyway. café tiene que ser un determinado tipo de café. And when he take a coffee that is not good, he knows it right away. Y cuando él toma un café que no es bueno, lo sabe inmediatamente. Actually, it's a little bit a problem De hecho, es un poco un problema. for America and Louisa to take their son to a bar. Per Americo y para Luisa, ir con su hijo a un bar. Or we could say, O pudiéramos decir, I remember many years ago, me recuerdo hace muchos años de I esto, started to play the guitar. yo empecé a tocar la Well, I guitarra. didn't play maybe for 10 years now, but Ahora serán unos 10 años que no toco más. and I remember
there was a friend I knew. Y me recuerdo que había un amigo que yo tenía. He has a perfect ear. Él tenía un oído por la música tremendo. And I asked him. Perfecto. And I asked him, Y yo le pregunté, how do you know ¿cómo sabes? if the guitar is perfectly in tune? ¿Cómo haces a saber si la guitarra está perfectamente afinada? He says, look, Simon, Y él me dijo, mira, Simón, your guitar, tu guitarra, before you would play it, antes que tú la toques, make sure it's perfectly in tune. asegúrate de que esté bien afinada. Today it's easy because you can buy a little instrument and Oye, you know if it's perfectly in tune. Hoy en día es fácil porque se compra el afinador y la guitarra queda bien afinada. He said, do not play on the guitar here and the guitar there. Él me dijo, tú no vas a tocar una guitarra aquí, otra guitarra para allá. Make sure before you play that the guitar is perfectly tuned. Antes de empezar a tocar, asegúrate que la guitarra esté perfectamente afinada. And he said, if you do it Y él me dijo, si tú lo haces for long enough, bastante tiempo, when you will take a guitar that is out of tune, you will know. cuando tú tomarás una guitarra que esté desafinada, tú lo vas a saber. So the Lord feed on the best. El Señor se alimentaba de lo mejor. And of those products from the land of God. Se alimentaba de aquellos productos que provenían desde la tierra de Dios. Now we can ask ourselves, Ahora, nosotros podemos preguntarnos a nosotros mismos, on what do I feed? ¿de qué me alimento yo? Do I feed on the best? ¿Me alimento de lo mejor? Well, all depends. Depende, All depends. depende. If I'm well attached to the head, Si yo estoy bien pegado a la cabeza, I will feed on the best. entonces me alimentaré de lo mejor And I will grow. y voy a crecer. This leg I've grown. Esta I've pierna grown. ha There crecido. was a time I was a small boy. Like that. Una vez yo era un chiquillo pequeñito And my leg I've grown. y mi pierna ha crecido. And this leg I've grown at the same speed than that leg. Y la pierna derecha ha crecido a la misma velocidad con la cual ha crecido la pierna izquierda. And my right arm grew on the same speed than my left arm. Y mi brazo derecho ha crecido con la misma velocidad con la cual crecía el brazo izquierdo. Why? ¿Por qué? Because they were all attached to the same head. Porque todos estaban pegados a la misma cabeza. And when I eat, Y cuando yo como, it's the head that eat. es la cabeza la que está comiendo. Just like yours, it's my head. Exactamente como para vosotros. I don't have a mouth on my arm. Yo no tengo una boca en mi brazo, I don't have a mouth on my left leg. ni tampoco en mi pierna izquierda. I have one mouth and it's attached to the head. Solamente tengo una boca y está pegada a la cabeza. And the body take part Y el cuerpo participa of what the head eats. de lo que come la cabeza. And therefore, if we are well attached, we'll eat always something good. Por lo cual, si estamos bien pegados a la cabeza, comeremos lo que es Something good. bueno. But what happens Lo que pasa, if we indulge in some sinful practice? nos gusta quedarnos en algunas prácticas And pecaminosas sometimes we're well attached to the head, sometimes we are not. y a veces estamos pegados a la cabeza y a veces no. And we can't even eat food Podemos hasta comer algún tipo de alimento evangelically modified. modificato evangélicamente. This is not good. Y esto no es bueno. Food evangelically modified La comida modificata evangélicamente will not give us what we need to grow up. no nos va a dar lo que necesitamos para crecer. There is a verb found in Job. Hay un versículo que se encuentra en el libro de Job, Because if we eat what is holy, porque si comemos lo que es santo and sometimes we eat what is not holy, y a veces comemos lo que no es santo, it would be hard to discern what is good and what is bad because nos va a resultar difícil discernir
lo que es bueno y lo que es malo. And Porque, as we have read today, como hemos leído hoy, we cannot eat from the table of the Lord nosotros no podemos comer de la mesa del Señor and from the table of devils y de la mesa de los demonios or the table of the flesh o de la mesa de la carne or the table of the old man o de la mesa del viejo hombre that is corrupt and so on and que so está on. corrompido y todo lo demás. If we do that, Si hacemos esto, we will not discern what is good and what is bad. no vamos a poder discernir lo que sea bueno o Job- lo que sea malo. Job chapter 6, Job capítulo 6, verse 30. versículo 30, que dice: hay iniquidad en mi lengua. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? This is Job here. Aquí el que está hablando es Job. Is there iniquity in my tongue? Hay iniquidad en mi lengua. Cannot my taste discern perverse things? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? And brother and sister, we must eat in such a way Hermanos y hermanas, necesitamos comer de tal manera that will discern if something is good or bad. que podamos discernir cuando algo es bueno y cuando algo es malo. The bride of Christ, La esposa de that's Cristo, the church, la iglesia, the real church, la verdadera iglesia, feed on the best. se alimenta de lo mejor. Let's read in the book of Songs. Vamos a leer en el libro de Cantar de los Cantares, Chapter 4, en el capítulo 4 verse 11. y el versículo 11. Entonces, Cantar de los Cantares 4:11, que dice: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Honey and milk are under your tongue. Miel y leche hay debajo de tu lengua. As the bridegroom, as Como el esposo, you know, the bride la esposa feed on the best. se alimenta de lo mejor. Honey and milk, Leche y miel, the product of God's land. los productos de la tierra de Dios. And when you eat that kind of food, Cuando tú comes este tipo You de grow. comida, tú creces. you become stronger and Te stronger. vuelves más y más fuerte. You are spiritually fit. Estás espiritualmente alimentado. You know, you are. fit. Estás en forma, sí. You know. Now the Christian life, Ahora, la vida cristiana, and that's basically the main point I want to make today. y esto es el punto principal, básicamente, que quiero hacer hoy. The Christian life is a life of dependability. La vida cristiana es una vida de dependencia. It is not a life that is autonomous. No es un tipo de vida autónomo. It's a life of dependability. Es una vida de dependencia. There is only one Christian life. Existe solamente una vida cristiana. There's no two Christian No hay lives. dos vidas There's cristianas. only one. Solamente una. And it's the life of Christ. Y es la vida de Cristo. And somebody is called Christian. Y alguien que se llame cristiano It's when the life of Christ es cuando en esta persona la vida de Cristo is being manifested. ha sido manifestada. When the Christian life is being manifested, La vida cristiana viene manifestada. then you have a Christian. Entonces es cuando tienes un cristiano. So Christ himself Así que el mismo Cristo gave us a very good example. nos da un muy buen ejemplo. His life was a life of dependability Su vida era una vida de dependencia. from A to Z. Desde el A hasta la Z. We read in First Corinthians chapter 11. Vamos a leer en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 11, Verse 3. en el versículo 3, que dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer,
y Dios la cabeza de Cristo. And the head of Christ is God. Y la cabeza de Cristo es Dios. That is, Christ himself Es como decir que el mismo Cristo lived a life of dependability. vivía una vida de dependencia. We read in John chapter 5, verse 19. Vamos a leer, leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. The verse says this: El versículo dice, the Son can do nothing of himself. el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. John chapter 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, verse 57. en el versículo 57, The Lord says, ahí el Señor dice, I lived by the Father. yo vivo a través del Padre. Then you have John chapter 8, verse 28. Y después hay el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo The 28, Son says, donde el Hijo dice, I do nothing by myself. yo no hago nada por mí mismo. Then we have John 12, Después está siempre en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, verse 50. el versículo 50, Jesus says, a donde Jesús dice, as the Father has told me, so I speak. como el Padre me lo dijo a mí, así yo lo hablo. John 14, verse 10. Evangelio de Juan, versículo 14, capítulo 14, versículo 10, It says, the Father who dwells in me does the work. donde Jesús dijo, el Padre que mora en mí hace las obras. So Christ was perfectly united to his head. Así que Cristo estaba perfectamente unido a su cabeza. That's why he was who he was. Y por esto él era quien era. That's why he could do what he could do. Y por esto podía hacer lo que hacía. And that's why he could speak words of life. Y por esto podía hablar palabras de vida. And the list goes on and on. Y la lista sigue adelante y adelante. But for us, Pero para our nosotros, head nuestra cabeza is Christ. es Cristo. Now, some people in this world are not united to the head at all. Ahora, hay personas en este mundo que no están juntados con la cabeza en absoluto. They have been cut off Han sido cortados because of their sins. por causa de sus pecados. Happily, there is a chance, Felizmente hay una posibilidad, if they repent si se arrepienten and put their faith in what Jesus Christ has done on the cross, y ponen su confianza en lo que Jesucristo hizo en aquella cruz, understanding that he died for them, entendiendo que Él murió por ellos and on the third day he raised again, y que al tercer día Él resucitó and he's alive today, y que por esto hoy en día está and vivo. he can forgive them. Y Él puede perdonarlo. If they do that, Si ellos hacen then they'll esto, be united to the head. entonces van a ser pegados a la cabeza. So we have read already that he is the head of the body, the church. Así que ya hemos leído que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. We can read in John chapter 6, Podemos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verse 57. el versículo 57, que dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. So here we have it. Aquí lo tenemos. So he who feeds on me will live because of me. El que se alimenta de mí vivirá por causa mía. Our life is a life of dependability. Nuestra vida es una vida de dependencia. John 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, verse 5 says, en el versículo 5 dice, apart from me you can do nothing. separados de mí, nada podéis hacer. And in Ephesians chapter 1 verse 3 attests, Y en Efesios, en el capítulo 1,
Verse 3. versículo 3 It says dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. So all the blessing. Todas las How bendiciones. much of them? All of them. ¿Cuántas? Todas. All the blessing that the Father has for us Todas las bendiciones que el Padre tiene para nosotros are in Christ. se encuentran en Cristo. And then in Colossians chapter 2 verse 3 we read, Y después en Colosense, capítulo 2, versículo 3, leemos así. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. here it speak of Christ. Aquí habla de Cristo. All the treasures of knowledge and wisdom Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento are hidden in the head. están escondidos en la cabeza. If we're not well attached to the head, Si no estamos bien pegados a la we cabeza, can fill our mind, as I have preached in the past, podemos llenar nuestra mente, como he predicado en el pasado, with Christian information, con informaciones cristianas, but will not attain to the knowledge of God. pero no, Or the knowledge God has, I should say. pero no alcanzaremos a obtener el conocimiento que Dios posee. All is in the head. Todo está en la cabeza And all depends of our attachment to that head. y todo depende de nuestro estar pegados a esta cabeza. For example, we could say that the skill, Por ejemplo, pudiéramos decir que el esquema, skill, no, la skill. habilidad, the skill we need la habilidad que necesitamos tener to live the Christian life para vivir la vida cristiana is in the head. está en la cabeza. Michelangelo, Miguel Ángelo, he painted with his hand. él pintaba con sus I manos. don't know if he painted with both hands, I don't know. No sé si pintaba con las dos But manos, let's say painted with the right hand. pero decimos que pintaba con la mano derecha. But the skill Pero la habilidad really was not in his hand. realmente no estaba en sus The manos. skill was in his head. La habilidad estaba en su The cabeza. notion of light. El conocimiento, The notion. la noción. la noción de la luz, You know, the notion of color. la noción de los The colores, perception of depth. la percepción de la distancia, de la profundidad. Yeah, was all in his head. Todo estaba en su mente, If his hand would have been cut en off, su cabeza. if his hand, Si su mano, if the joints and bands si los ligamentos y la coyuntura would have been smashed, hubiesen sido destruidos, if a truck would have drive on his arm, if a truck, si un camión hubiese pasado por encima de su brazo, you know, that hand he aquella had mano que él tenía would not have been able to paint very well at all, no hubiese podido pintar bien para nada, because the joints and bands wouldn't be healthy. porque sus coyunturas y sus ligamentos ya no eran sanos. We can speak of Mozart. Pudiéramos hablar de Mozart, He played his piano. él tocaba el piano, This we can guess that he played with both hands. y en este caso podemos imaginar que tocaba con las dos manos. And there was harmony between the right hand and the left hand Y había armonía entre la mano derecha y la mano izquierda, because they were connected to the same head. porque estaban conectadas a la misma cabeza. Otherwise, he couldn't have played. De otra forma, no hubiese podido tocar. Everything is in the head. Todo está en la cabeza. The faith is in the head. La fe está en la cabeza. There is one Christian faith, Hay una fe cristiana. only one, Solamente una. and that's the faith of Christ. Y es la fe de Cristo. And when we are attached to the head, Y cuando estamos bien pegados a la cabeza, we can partake of the Christian faith. podemos tomar parte a la fe cristiana, de la fe cristiana. This hand Esta mano have exactly the same faith than this hand. tiene exactamente la misma fe que la otra mano. Exactly the same. Exactamente la misma. Because they are both attached to the head. Porque ambas están pegadas a la cabeza. The same with my legs. Y lo mismo acontece con mis piernas. Today, a lot of folks have talked about the unction.
Hoy en día hay mucha gente que habla de la unción. People travel, at least a number of years ago. La gente viaja, por lo menos era así unos People, cuantos años people will atrás. go to Toronto and London and Iban a Toronto, a Londres, trying to find the man of faith, intentando encontrar al hombre de fe, hoping that they will receive some unction. esperando que iban a poder recibir de él un poco de unción. The unction is in the head. La unción está en la cabeza. How many of you believe ¿Cuántos de vosotros creéis there is only one Christ? que hay solamente un Cristo? Oh, I think all of us in this room. Yo imagino que todos aquí. There is only one Christ. Solamente hay un Cristo. And Christ means Y Cristo significa the anointed one. aquel que ha sido ungido. How many out there? How many Christs out there? ¿Cuántos Cristos hay ahí? Only one. Solamente uno. The unction is in him. La unción está en él. And if the members are well attached to the head, Y si los miembros están bien pegados a la cabeza, they will partake of the unction the head has. entonces tomarán parte de la unción que la cabeza posee. We can read in the Psalm, for example, Psalm Podemos leer en los Salmos, 133, por ejemplo, en el Salmo 133, verse 1 and 2. en los versículos 1 y 2, que dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Here, Aaron was anointed. Aarón aquí había sido ungido. The oil came on his head, El aceite vino sobre su cabeza, running down on the beard, coló sobre su barba and running down on the edge of his garment. y alcanzó el borde de sus vestiduras. His leg had not received any unction. Entonces, sus piernas no habían recibido ninguna unción, His arm either. tampoco su brazo. The unction came on the head. La unción vino sobre la cabeza. But when the arm of Aaron moved, Pero cuando los brazos de Aarón se movían, they moved with the anointing Aaron had received on his head. se movían con la unción que Aarón había recibido sobre su And with cabeza. Christ, it's exactly the same. Con Cristo las cosas funcionan exactamente de la misma The forma. unction is in the head. La unción está en la We have a cabeza. song that says, Tenemos un canto que dice, you can seek the unction, tú puedes buscar la you unción, can seek the gift, puedes buscar los you dones, can seek that, you can seek this. puedes buscar esto y otra cosa. But me, Pero yo seeking Christ. le busco a Cristo. Because everything is in him. Porque todo está en Él. If we're well attached, Si estamos bien pegados a we Él, will partake of the head. tendremos parte de la cabeza. Now, the test of our attachment, The test. El texto de nuestro atacamiento, that we are well united to el the hecho de head, ser bien unido a la cabeza, there is one sure test. hay una prueba segura, It's obedience. es la obediencia. I can walk, Yo puedo caminar, I can eat a bowl of soup, puedo comer un plato de sopa, I can do all kind of things puedo hacer cualquier cosa. because ¿Por qué? my legs obey what the head order. Mis piernas obedecen a lo que mi cabeza les manda. Imagine if my leg will be bruised, if my leg Imaginaros will broke, si mi pierna estuviera and I rota will not be able to walk y yo no pudiera andar. because what the head order will not reach the leg. Porque lo que la cabeza manda no alcanza a la pierna. If my leg is still well attached, Si la pierna no está bien I pegada, will have to take some crutches, voy a necesitar unas muletas, trusting that my arms are well attached. esperando que mis brazos sí que estén bien pegados. You know, because otherwise I couldn't move. I couldn't play any instrument Porque de otra manera no pudiera moverme, no pudiera
tocar ningún instrumento. Mozart couldn't have played anything Mozart no hubiese podido tocar nada. because the order of the head would not have reached, let's say, his left hand. Porque la orden de su cabeza no hubiese alcanzado a la mano izquierda. It's funny that this leg obey my head all the time. Es chistoso pensar que esta pierna le obedece a mi cabeza en todo momento. The same with the left. Y también hace lo mismo la pierna izquierda. The same with this hand. Lo mismo hace esta mano. The same with this arm. Y también este brazo. The same with this neck. Y también el They cuello. all obey what the head order Todo obedecen a lo que le manda la cabeza. because they are well attached. Porque están bien pegados. The question is this. La pregunta es esta. Where do I rank in all this? Where do I rank? Where ¿A dónde me where- encuentro yeah. yo en todo esto? You know, do I obey Christ, ¿Le obedezco yo a Cristo, my head, mi cabeza, all the time? en todo momento? Or sometime yes, sometime no, all O depends. algunas veces sí, otra vez no, If que it's the- depende. If it's the way it is, our joints and bands are not very healthy. Si las cosas están así, entonces nuestro ligamento y nuestras coyunturas no son muy sanos. And that's why if we fall Y esta es la razón por la cual si caemos, quickly, rápidamente we must run to God tenemos que correr a and Dios say, God, I've sinned, I repent, please help me. y decirle, Señor, he pecado, me arrepiento, por favor, ayúdame. Because if we don't do it, Porque si no lo our hacemos, joints and bands will not be healthy. nuestro ligamento y nuestra coyuntura no serán sanos. And at last, Y al final, when the members are well attached to the head, cuando los miembros están bien pegados a la cabeza, there is a consciousness of the body. hay una conciencia del cuerpo. Yeah, if my eyes are closed, Si mis ojos están I close cerrados, them, yo los cierro this hand, y esta mano find this hand. encuentra mi otra I can put mano. it there, still it find it. Y aun si la cambio de posición, I can put it here, still find it. la encuentra. Y si la pongo atrás, también la encuentra. Because there is a consciousness of Porque the body. hay una conciencia del cuerpo. And in the body of Christ at times, Y en el cuerpo de Cristo a there veces is a lack of consciousness. hay una falta de conciencia, de conocimiento. Some members will hurt others, Algunos miembros van a dañar a otros. and there is envy one Ay. for the other. Hay envidia de unos hacia otros. People compete between each other. La gente está en competición la una con la otra. This hand Esta mano doesn't compete with the left hand. no entra en competición con mi mano izquierda. This hand will go cut the left hand. Mi mano derecha no va a cortar mi mano izquierda. Because there is a consciousness Porque hay una conciencia, un conocimiento of the body of Simon. del cuerpo de Simón. And therefore there is no risks. Por eso no existen riesgos. There is unity, there is harmony. Hay unidad, hay armonía. And Simon can eat a bowl of soup. Y Simón puede comerse tranquilamente su plato de sopa. Because I know that my right hand will Porque obey what my head says. Yo sé que mi mano derecha va a obedecer a lo que le manda mi cabeza. Imagine if I will have a knife. Imaginaros si yo tuviera un cuchillo. And I tell you, a long knife, Un cuchillo de estos grandotes. And I tell you, Y yo te digo, watch, be careful. ten cuidado, Because sometimes Porque a veces this arm este brazo go independently se mueve independientemente from what the head order. de lo que le mande la cabeza. Sometimes it obeys, sometimes it A obeys. veces But obedece, sometimes it goes like that. I don't pero a know. veces va, no sé ni yo cómo. It will not work. Y esto así no funcionaría. So what I'm saying is this. Lo que estoy diciendo es esto. Christ is the head. Cristo es la cabeza. Everything is in the head. Todo está en la cabeza. And the door has been wide open. La puerta ha sido ampliamente abierta. God has provided everything Dios ha provisto todo so we might be well attached to the head. para que podamos estar bien pegados a la cabeza. If you are in this room today Si hoy tú te encuentras en este cuarto and you know you're not well attached,
y tú sabes de no estar bien pegado, Friend, there is hope. amigo, hay esperanza. You can call on God and say, God, Tú puedes clamarle a Dios y decirle, Dios, I have sinned. yo he pecado. There is things in my life that are not doing well. Hay cosas en mi vida que no están a ir bien. I repent. Y yo me arrepiento. Forgive me Perdóname and attach me. y pégame. Heal my joints and bands. Pégame a la cabeza, sana mis coyunturas y mis ligamentos. And you will have access to everything that is in Christ. Y tú vas a tener entrada a todo lo que pertenece a Cristo. And there is a lot of good things in Christ. Y en Cristo hay un montón de cosas buenas. Let's pray. Vamos a orar. Father, we give you thanks Padre, te damos las gracias for the fact that the Christian life por el hecho que la vida cristiana doesn't depend on me. no depende de mí, It depends of Christ. sino que depende de Cristo. If I submit to Christ. Si yo me someto a Cristo. Lord, we give you thanks Señor, te damos las gracias. because there is hope Porque hay esperanza of victory. y victoria. We can understand. Porque podemos entender, We can learn. podemos aprender, We can be fed podemos estar alimentados because of the head. por causa de la cabeza. Lord, help us Señor, ayúdanos to watch our relationship with Christ a cuidar nuestra relación con Cristo above everything else. por encima de todas las demás cosas. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.